Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback que semana tras semana transmitimos muchísima información, buscamos darle la mayor objetividad posible, planteándonos o parándonos del otro lado. Y obviamente el grado de complejidad cada vez es mayor. ¿Y por qué digo el grado de complejidad cada vez es mayor? Porque por un lado tenemos un presidente electo que en el balotaje ganó con el 56% de los votos, pero sin embargo hubo diputados y senadores que fueron elegidos en sus provincias y que tienen una representatividad que no es la misma representatividad que obtuvo el presidente de la Nación. A partir de ahí nos encontramos con el ruido o la interferencia en la comunicación de lo que puede ocurrir en la relación que tiene el presidente de la Nación con los senadores y los diputados, porque presentó un megaproyecto de ley que salió desfavorable, el gobierno planifica desmenuzarlo con distintos paquetes de leyes y por otro lado nos encontramos con el DNU. Y ahora se abrió en el Senado un nuevo capítulo. El capítulo que se abrió en el Senado es: los medios de comunicación instalaron una fuerte pelea entre el presidente y la vicepresidenta. Y los medios de comunicación empezaron a instalar, bueno, en otros países la fórmula presidencial es solamente el presidente. Como diciendo, y empiezan a contar historias referidas a Cristina Fernández de Kirchner, Julio Cobos, si el vicepresidente Raúl Alfonsín tuvo un rol poco protagónico, y me refiero a Martínez, Chacho Álvarez y de la Rúa, y ahí la estamos viendo a Victoria Villarruel. Y en los medios instalaron una fuerte disputa. En síntesis, lo primero que ocurrió fue lo siguiente: si Victoria Villarruel, quien preside el Senado, busca tener una fluida comunicación con los referentes de todo el país, y le piden, tenemos que tratar el tema. A ver, en enero yo diría, y en enero tal vez no era oportuno que se toque el DNU. Febrero, transcurrió el mes de febrero y estamos en el mes de marzo. Bueno, escenario 1 al político, porque ya en instantes le voy a presentar al analista político. Segundo punto, escenario económico. Escenario económico con dos caras. Si uno mira los mercados financieros está todo bien. Si uno mira lo que pasa en la calle, no está todo bien. ¿Por qué no está todo bien? Porque se habla del crecimiento de la pobreza, se habla de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a través de los indicadores de inflación. Agrega un dato político, sale el presidente de la Nación a decir, hay que festejar porque bajamos al 13,2. Entonces, ¿qué es lo que le responden? Bueno, pero ese era el número que tenía la otra persona, que venía andando bastante mal. Otros dicen, está el efecto arrastre, está la inflación reprimida. Bueno, por eso dije que desde el punto de vista económico hay un escenario en los mercados financieros donde hay un dólar estable, donde la macroeconomía dicen, en algún momento se va a salir el cepo. Si recibimos una suma equivalente a 15.000 millones de dólares, estaríamos en condiciones de dolarizar. Y por otro lado, lo que hablamos de las jubilaciones, los planes sociales o aquellas personas que no le alcanza el dinero y el crecimiento de la pobreza. Ahí se toman del otro lado diciendo, bueno, dijeron licuadora, y la licuadora le empieza a pagar la casta. Continúo con el capítulo de una semana muy intensa. ¿Por qué digo una semana muy intensa? Porque parece un siglo, pero hasta hace poco ocurrió que en el Poder Ejecutivo se había subido el sueldo del presidente de la Nación, la vicepresidenta. El presidente de la Nación, en cuanto se instaló el tema, rápidamente salió a responder y tuvo un cruce con la expresidenta o ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde Cristina Fernández de Kirchner le dice, o usted lo hizo a propósito o no sabe lo que firma. Y Javier Milei, que tenía un aumento del 48%, mientras que los que no eran la casta sufrían el ajuste, le respondió, si usted quiere también firma un DNU para retirar su jubilación y su pensión de 14 millones de pesos. Todo este ruido que hace en la opinión pública. Entonces, bueno, con este planteo, la política, la economía y la sociedad, comenzamos ya mismo con Julián Libonati, un integrante de la consultora 3.0. Bueno, Julián, muchas gracias por estar acá.
Y cada semana tiene tanta información, podemos contarle a la gente. Decimos, ¿por qué tema empezamos? Y de pronto, el ritmo de una semana es vertiginoso. La suba del 48%, la anulación del mismo. Aparece Cristina en escena, la respuesta del presidente de la Nación, ahora la respuesta de la vicepresidenta. Un ritmo realmente vertiginoso. Es una política con un ritmo vertiginoso, intenso, muy movido. Ahora, yo tengo que hablar desde la opinión pública y es una opinión pública, por así decirlo, calmo. ¿En qué sentido una opinión pública calma? En que nosotros cuando evaluamos los niveles de aprobación, los niveles de imagen positiva, de adhesión hacia la principal fuerza política, nosotros vemos indicadores estables. Para poner un ejemplo, la primera o segunda medición, cuando hicimos, después de la asunción de Javier Milei, su aprobación iba entre 50 y 55%. Hoy, cuando hacemos esa misma medición, tenemos guarismos o volúmenes de imagen positiva similar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos una política, vemos un círculo rojo que se mueve, pero cuando evaluamos o medimos la opinión pública, es en cierta medida más calma. ¿Por qué es este efecto? ¿Por qué está sucediendo? Porque la sociedad está expectante. Le dio un cierto tiempo al gobierno nacional y ese cierto tiempo va a estar evaluando sus demandas, sus necesidades. Así que tenemos como un doble clima de opinión, una opinión pública calma en cuanto a sus contornos, a sus volúmenes de aprobación y rechazo, y una política bastante movida. Así que ese es el escenario que estamos viendo. Bien, no te voy a meter en el brete económico, pero si no, la economía respecto de la opinión pública y después la economía respecto de la opinión publicada. Digo la economía con respecto a la opinión pública. Mira, te voy a contar a vos y le voy a contar a todos ustedes. La semana pasada voy a una góndola y compro un café, no le digo la marca, pero el que importa y lo procesa acá es Nacional. ¿Saben cuál es? Bueno, ese café, el kilo, en el supermercado, estaba 10.000 pesos el día jueves. Voy el sábado a comprar otra cosa al supermercado y vi el mismo café en 7.000 pesos. Lectura económica. Sale a hablar el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Bueno, señores, tendrían que, en vez de colocar, ahí lo estamos viendo, en vez de colocar esas promociones, decir que, bueno, que están sincerando los precios y bajando los precios. Yo te digo a vos, pero ya entro en el otro análisis. Lo pongo a Caputo y pongo el ejemplo particular que yo viví. Este ejemplo que viví es una extrapolación de miles de ejemplos que vive la gente. De hecho, nosotros preguntamos si tuvo que dejar algo en la góndola antes de ir a pagarlo porque no le alcanzaba. Y la mayor parte de los argentinos, cuando hacemos esa pregunta en la encuesta, dice que sí, que tuvieron que dejar, tuvieron la experiencia de ir a un supermercado, agarrar un producto, ver el precio y dejarlo. Esto es una experiencia significativa, relevante, que eventualmente... Diferente para la clase media. Diferente para la clase media y que antes no sucedía. Ahora la pregunta, ese evento, esa situación de estar en un supermercado, agarrar algo y dejarlo porque o no llega con la plata o representarse que es más caro de lo habitual. Si ese evento tiene efectos políticos electorales. Nosotros en esta circunstancia, en este momento, no estamos evaluando eso. Que esa situación que es significativa desde el lado de un consumidor y un ciudadano, que uno va a un supermercado, agarra un producto, se fija el precio y lo tiene que dejar en la góndola o antes de pagarlo porque se representa que no lo puede pagar, que es significativo, que tiene potencia simbólica. Esa situación no la estamos viendo en cuanto a algún efecto político. ¿Por qué? Es la pregunta que nos podemos representar. Punto número uno, porque hay una palabra macro que engloba esta situación que es esperanza y expectativa. Bien. La esperanza y la expectativa es algo que está matizando en el electorado propio, en aquellos que votaron o a Patricia Bullrich o a Javier Milei en la general o directamente a Milei en el balotaje, como ese gran electorado. Esa palabra esperanza está matizando esa situación objetiva que es ir a un supermercado y que te esté costando. Obviamente en el electorado del peronismo, del kirchnerismo, eso genera
discurso particularmente negativo. No quiere decir que no tenga un efecto político. De hecho, los volúmenes de adhesión del kirchnerismo tienden a crecer. Nosotros cuando evaluamos la imagen o de Cristina Kirchner, o de Axel Kicillof, o de Juan Grabois, o incluso de Guillermo Moreno, tienen volúmenes de aprobación bastante más elevados de lo que tenían hace unas semanas o unos meses. Ahora, en el electorado de Javier Milei, hoy no hay un efecto directo. Bien, yo obviamente que te entiendo y percibo, ustedes tienen los números y uno tiene... Te puedo mencionar un perfil en donde sí estamos viendo algún tipo de efecto. A ver. Que es el votante de Javier Milei que tiene más de 60 años. Aquellos que acompañaron a Javier Milei en la primera vuelta y en el balotaje y que tienen más de 60 años, ¿qué están diciendo? Estamos viendo, son las primeras investigaciones que estamos haciendo sobre ese perfil, estamos viendo que hay cierto rechazo, cierta crítica, cierta pérdida del lazo con Javier Milei o con el gobierno nacional. ¿En qué sentido? En que está primando algún aspecto objetivo. Cuando empezamos a preguntar o indagar, vemos que ese elemento objetivo es, bueno, las jubilaciones no me aumentaron ni siquiera al ritmo posible del aumento de precios. Entonces, yo te dije recién que en el gran volumen, en ese 55-56% que votó a Javier Milei, tiende a acompañar todavía al gobierno nacional. Le da un lapso de espera. Pero si ponemos la lupa en ese electorado, vemos que el perfil de votante de Javier Milei de más de 60 años dice chau. Está mostrando signos de agotamiento. Entonces me parece relevante para la estrategia política y comunicacional del gobierno ajustar esos resortes. De hecho, esos resortes significa, a ver, en materia económica, la caja más importante, si querés tener superávit, es la jubilación. Es la jubilación. O sea, es para la tribuna algunos ajustes. La mayoría de los ajustes son para la tribuna y la tribuna compra. ¿Dije para la tribuna? Sí, sí. La tribuna compra, no me cabe la menor duda. El 6% del gasto viene del PBI viene por jubilaciones. Entonces, el tocar la cuenta jubilación tiene otro impacto diferente para lograr su objetivo de superávit fiscal. Pero voy al dato de la imagen. Habíamos dicho, esta primera vez un colega tuyo mencionó, primera vez que con el aumento del 48% a las dietas de diputados y senadores y por ende al presidente y vicepresidenta, se instaló en agenda pública, en todos los medios, no en C5N, C5N, La Nación, Clarín, TN, en todos los medios se instaló ese tema, ese yerro, que fue corregido por el presidente de la Nación, pero sin embargo se instaló en la agenda. ¿A qué voy? Vos dijiste, vamos a comparar, hiciste una mera comparación con el gobierno anterior. Alberto Fernández, pandemia mediante y demás, tenía una buena imagen. Tuvo una buena imagen. Sentó en la mesa Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, venía bien. Cayó ahí algo, o algo mucho, vos me lo corregirás, con el tema de Vicentín, pero se desplomó con algo que vos dijiste hace un rato, con una foto muy simple que fue la fiestita de la pandemia. Y ahí se desplomó la imagen del presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un pico de tolerancia de la gente hasta que la gente dejó de tolerar. ¿Sí? Vamos a hablar de la imagen, vamos a mirar para atrás, porque el presente no sabemos, no somos adivinos del futuro. Entonces, la pregunta es, en esta esperanza, aparece esto del 48%. Mirá y lo corrige rápido. Bueno, la pregunta que está atrás es ¿tiene efecto en la opinión pública y en la imagen del presidente la situación con su sueldo? Y yo te tengo que responder que potencialmente sí. Potencialmente y sí. Potencialmente tiene un efecto muy significativo. ¿Y por qué digo muy significativo? Porque parte sustancial de las credenciales ante la opinión pública y ante su electorado, la reputación del presidente estaba en que era una figura pública, un diputado en su momento, que donaba su sueldo. Nosotros sistemáticamente escuchábamos entre sus votantes que un driver de adhesión hacia la figura de Javier Milei y un potencial acompañamiento electoral era que, bueno, este es un tipo o este es un político o esto es una persona que
cumple con lo que hizo. ¿En qué sentido? En que está en contra de la política y además dona su sueldo. Ese era su credencial ante la opinión pública. Te pido un favor, vamos a un pequeño corte, sí, me están haciendo señas acá, tenemos que ir alatando un pequeño corte y continuamos, ¿vale? Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Señores, continuamos en Feedback. Les quiero comentar a todos ustedes que en el programa del día de hoy no pudo estar presente Gustavo Delía, pero estamos viendo en imágenes la placa, el lugar donde se viste el doctor Gustavo Delía, que es Trick Hombres, www.trickhombres.com, en la calle Corrientes 3880. Y ahora sí, continuamos en Feedback. Estamos con Julián Libonati de la consultora 3.0. Bueno, yo creo que en el bloque anterior te hice 1000 preguntas. Vamos a colocar unas 500 más. Nada, lo que quiero decir, este dinamismo. ¿No? O sea, habíamos hablado de la imagen, cuando se sostiene la imagen de un candidato y cuando, a veces sin darte cuenta, no es que va cayendo un 2% por mes, sin darte cuenta cae de golpe. Entonces la pregunta es, vos estás diciendo, señores, conserva fuertes sus datos, a pesar de lo que quieran instalar algunos medios. Y yo tomo lo que vos decís. La pregunta es si tiene un pico de inflexión, donde la gente dice, hasta acá llegamos, y después cae rápidamente, como le ocurrió a Alberto Fernández, ¿no? Bueno, potencialmente puede suceder. Y el evento del sueldo, hablamos que podría llegar a ser una situación o un elemento que desencante a parte de su electorado. ¿Y por qué es esto? ¿O por qué podría llegar a ser? Te decía que cuando nosotros escuchamos en grupos focales, en estudios cualitativos, cuál era el driver de adhesión hacia Javier Milei, cuál era el driver de voto, una parte sustancial de sus votantes decía, mira, yo lo voy a votar a este tipo, te decían, porque es una persona que dona su sueldo y eso no lo hace ningún político. Carlos Gardel lo hace. Bueno, tenemos que aclarar. Bueno, la opinión, hace años. La opinión pública tiene conocimiento de Javier Milei. Y eso fue una credencial que activó su reputación ante la opinión pública. ¿Qué significa esto? Mira, este tipo putea o habla en contra de la política y hace algo referido a ello. Bueno, el evento sobre su sueldo eventualmente puede detonar algún tipo de desencanto. Y me parece que haces bien en vincularlo con la situación o con esa situación de Alberto Fernández, o por lo menos prender esa alarma. ¿En qué sentido? Que Alberto Fernández era una personalidad que su promesa o su vínculo con la opinión pública en su momento decía, quédate en tu casa que yo te cuido. Ese era el vínculo con la sociedad. Bueno, en un momento... Un paralelismo. Estamos en una batalla cultural, el de acá. Sí. Yo te cuido, batalla cultural. En un momento la sociedad percibió que ese vínculo había sido quebrado por el presidente. ¿En qué sentido? Vos me estás pidiendo que me quede en tu casa y vos no hacés lo mismo. Sí, entonces, murieron mis familiares y no pude velarlo. Yo no quiero decir que es un evento análogo, pero sí que hay que aprender alarmas. Por lo menos la comunicación del gobierno tiene que aprender alarmas. ¿En qué sentido? En que es un elemento que eventualmente puede dañar la reputación de Milei ante la opinión pública. Y fueron rápidos en la respuesta, porque nada, se vio movimiento en el gobierno nacional, un movimiento de funcionarios, y por primera vez Javier Milei al otro día o a los 2 días va a un estudio de televisión a hacer una entrevista refiriéndose sobre el tema. Entonces me parece que fueron rápidos de reacción en cuanto a los potenciales efectos que está... ¿Y cómo lo estás viendo? ¿Medios y sinergia de redes y sinergia de medios? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, me parece que está todo muy solapado, porque de hecho la comunicación... Pero está bien manejado, ¿no? Sí. De hecho,
hay un gran acierto en ese tipo de comunicación, que es la televisión sigue siendo el principal medio de consumo de noticias para cierto perfil etario, y particularmente para el perfil etario, el perfil político y etario que podría llegar a acompañar a Javier Milei. Así que está bien ese despliegue en medios. Y por el otro lado hay un submundo de comunicación de redes que está vinculado también a su votante majón. Así que, y lo sinergiza uno y otro, ¿no? Sí. La verdad que... Porque uno cuando... ¿Sabes por qué? Hacemos un paréntesis con esto. ¿Sabes por qué? Porque yo he escuchado a algunos, está bien, le pudo haber ocurrido a Bolsonaro, pero hoy te plantean o es uno o es otro, y no sé si vos compartís mi punto de vista, decirle, son los dos. O sea, en las redes estás viendo el programa de televisión, lo que dijo, y eventualmente en las redes se instaló algo que lo tomaron el programa de televisión. Y uno tiene que evaluar la comunicación a partir de sus efectos políticos y electorales. Si yo veo que hay un gobierno nacional que, después de un ajuste importante como el que estamos viviendo, mantiene esos volúmenes de aprobación, yo lo que tengo que pensar es que por más que la comunicación política, el formato de la comunicación política parezca un poco disruptivo o no tan prolijo, por más que parezca o tenga ese formato, si los efectos son que el gobierno mantiene 50% de aprobación, que la cercanía con la libertad avanza crece día a día y va capturando votos o adhesiones de otros espacios políticos, el radicalismo y el PRO, yo tengo que evaluar que esa comunicación, o por lo menos en su conjunto, en el conjunto del gobierno, tiene efectos positivos, o por lo menos está en el sentido correcto. Bien, vos hablaste, o sea, Javier Milei menciona permanentemente, el presidente de la Nación, bueno, en el 2025 la ecuación de diputados y senadores va a cambiar, ¿sí? Él instala eso. Cuando instala eso, digo, hablo de la primera vuelta, y si querés, hablo de la primera vuelta, porque en la primera vuelta el que 37% sacó, llamémoslo peronismo, panperonismo, kirchnerismo, lo que fuera, y después el split de diferencia fue muy poco. Sí sabemos muy bien que 30 Javier Milei, 25 Patricia Bullrich, ganó con el 56. No hay que hacer mucho cálculo matemático en la extrapolación, pero ¿qué puede pasar que si no hay una sintonía fina entre el PRO o Juntos por el Cambio y Javier Milei coopte todos aquellos que querían el cambio? Bueno, diste en la tecla, ¿en qué sentido? En los movimientos actuales y futuros del PRO. Me parece clave ese espacio político en cuanto a la próxima dinámica política electoral del país. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hoy Javier Milei, hoy la libertad avanza, está capturando parte sustancial de aquellos que antes se identificaban con Juntos por el Cambio, la macromarca, el concepto cambio y con el PRO en particular. Si antes de las elecciones había cerca de un 30% de los argentinos que se sentía cerca de Juntos por el Cambio y del PRO, ese volumen hoy cayó al 10%. ¿Dónde fue ese 20% de argentinos que antes se sentían identificados con Juntos por el Cambio con el PRO? Los capturó, los comió Javier Milei. Entonces me parece importante los próximos movimientos. El tema identitario del PRO, porque dicen, a ver, hacemos una alianza con Javier Milei, pero si no está, vamos a hablar en términos cordobeses, si no está choreando votante, podemos quedar reducidos a la mínima expresión. Bueno, por eso me parece interesante el eventual movimiento de Mauricio Macri asumiendo el liderazgo formal, institucional del PRO. ¿En qué sentido? ¿No sumar o restar? No, yo te diría que suma. ¿En qué sentido? En que Mauricio Macri es un dirigente que tiene 40 puntos de imagen positiva. Y es estable eso. Uno mide hoy, lo mide mañana, lo midió hace 3 meses, hace un año, y es un dirigente. Es un dirigente que tiene una imagen positiva de 40%. ¿Y positiva Cristina cuánto tiene para ir jugando? 36%. O sea, son dirigentes que tienen imagen alta. Que tienen... A ver, mirando el pasado, tienen imagen alta. Sí, pero hay una diferencia. Cristina Kirchner, cuando hizo Frentes de Todos, se pensó a ella misma como una accionista del Frente de Todos. Sí. Una accionista mayoritaria. ¿En qué sentido? En que puso los votos, le dio la gestión a otro dirigente, pero ella mantenía siendo... pero puso la totalidad de los votos. Puso parte sustancial de los votos. Sí, pero la totalidad...
Sí, sí, Y nosotros... cuando vinimos para ser diferente y Sí, puso uno que era contra, no puso el peronista que dijo, bueno, ahora creo un poco más porque hay otro que lo criticó. Nosotros habíamos medido las dos ver. en la elección del 2019, los dos escenarios con Cristina y con otro candidato, y el otro candidato más blando le sumaba 3 o 4 puntos, pero el resultado de la elección no hubiese sido muy distinto. ¿Por qué? Porque en ese momento la sensibilidad contra el gobierno de Juntos por el Cambio era particularmente los alta. resultados, Entonces, los números, todo. hubiese sido 48, 46, pero el resultado hubiese sido el mismo. El tema es que Mauricio Macri no se piensa como un accionista mayoritario del concepto cambio, sino que se está pensando, por lo menos lo que evalúo, que se está pensando como un dirigente con capacidad de veto. Y hay que lograr encapsular esa búsqueda, esa capacidad de Mauricio Macri de convocar a una parte sustancial de la opinión pública en un formato dirigencial o de gobierno que dice no te acepto o no acepto al PRO bajo ninguna circunstancia. Vos fíjate que Javier Milei, cuando hubieron algún tipo de búsqueda de acercamiento más formal entre el PRO y el gobierno... Cuando volvió de Davos decía, va a ser la gran cumbre, y la gran cumbre fue... La gran cumbre no sucedió. Entonces me parece, o una de las incógnitas de la política argentina es cómo machear esa sensibilidad del PRO o ese volumen importante con un gobierno nacional que está capturando esa demanda electoral. Tenemos que cerrar, porque justo pasó volando un tema muy delicado, porque hablamos de ritmo, no te iba a meter en seguridad, pero Rosario cercado, y sigue el rol de la ministra. Algunos especialistas dicen, bueno, está como de alguna manera está haciendo más marketing que efectividad. Si logra la efectividad, sube la cotización. Pero la opinión pública, la inseguridad, ¿cómo ven? ¿Que están trabajando bien o no? No, bueno, eso lo estamos evaluando. Ahora, sí, lo que la opinión pública demanda cuando uno le pregunta seguridad es un ejercicio de la política pública bastante más duro. Bien. Cuando uno le pregunta... Cortala con el garantismo. Córtala con el garantismo. Me parece que está macheando, o por lo menos... Por ese lado. Está macheando el gobierno nacional en que está sintonizando con la sensibilidad de la opinión pública. Clarísimo, clarísimo. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Bueno, viste, pasa volando. Pasa volando. Si no, si comenzábamos por seguridad, nos ocupaba todo el programa. Bueno, señores, todos los agradecimientos a todo el equipo de Producción Cero, Charlie Barona, Seba, bueno, toda la gente del control, nuestra productora Gabriela, Diego, ahí Dieguito, y bueno, y también seguimos con los chivos y vamos a Sastrería Windsor, porque este saco y esta camisa es de Sastrería Windsor, ahí lo tenés, ahí abajo figura, en la calle Maipú, 843, @Sastrería Windsor. Mirá lo que es, mirá qué lindo. Hermoso. La tela, la terminación. Entras a la página, tenés la opción de compra online y te enseñan a tomarte las medidas para que elijas el mejor saco para que vos te sientas mejor.